Sentaos y descubrid. Se declara abierta la sesión. Tiene la palabra la excelentísima doctora doña Lourdes Miguel Sáez, vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad, para presentar la memoria del curso académico 2023-2024. A continuación, tendrá lugar la proyección del vídeo resumen de la memoria académica correspondiente al curso 2023-2024. Hemos optado por este formato dinámico y visual para destacar las consecuciones de nuestra universidad a lo largo del pasado curso académico. Creemos que a través de estas imágenes podemos poner de manifiesto de una manera más patente el arduo trabajo y las iniciativas que han marcado un año de muchos logros. Expresamos por ello nuestro más sincero agradecimiento al equipo de postproducción por su dedicación y profesionalidad en la elaboración de este vídeo. Gracias a su esfuerzo podemos compartir con ustedes los momentos más significativos, así como celebrar estos avances y éxitos. Les recordamos que la memoria completa estará disponible para su consulta en la página web de la universidad. Esperamos que esta proyección sea de su agrado y se sientan tan orgullosos como nosotros del camino que estamos recorriendo, en el que ustedes también forman parte de este proyecto,
pues gracias a su confianza, a su respaldo, su colaboración y su apoyo continuo, consolidamos nuestra misión de excelencia académica y nuestro compromiso con la sociedad. Con la lección magistral La persona real ante el mundo virtual se inauguraba el curso 2023-2024. Aunque la posibilidad de comunicarse con rapidez por vía digital es útil, las frecuentes interrupciones que genera dificultan la concentración. Un acto académico en el que nos acompañaban numerosas autoridades, al igual que hoy, a las que les agradecemos su asistencia, y que nos reunía en este salón de actos. A la cabeza de este curso, un año más, el Consejo de Gobierno, integrado por la rectora, vicerrectora de Profesorado y Calidad, vicerrector de Investigación y la vicerrectora de Ordenación Académica, nombrada para este cargo el 14 de noviembre de 2023. También el decano de la Facultad de Ciencias y Artes, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y el decano comisario de la Facultad de Humanidades y Educación. Junto a ellos, el gerente y el secretario general. Todos ellos han integrado este curso el Consejo de Gobierno, un equipo que ha aprobado diversas normativas de régimen interno, siempre siguiendo las directrices emanadas del Gran Canciller y de la presidenta del Consejo Directivo. En el curso 23-24, más de 4.800 alumnos llenaban las aulas de la UCAP, las presenciales y las virtuales. Alumnos de grado, de máster y de doctorado que han cursado uno de los 19 grados, los 23 másteres o el programa de doctorado. Pero no solo ellos forman la universidad. Este curso, casi 1.000 personas han trabajado en la UCAP entre el personal docente investigador y el personal de administración y servicio, repartidos entre los dos campus, el de Canteros y el de la Inmaculada. Sin olvidar a nuestros compañeros de los dos centros adscritos, la Escuela Montpía en Santander, que imparte el grado en Enfermería, y la Escuela de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid, donde los alumnos pueden estudiar los grados de Educación Infantil y Primaria. Pero conozcamos un poco más la UCAP desde sus facultades. La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas la integran 73 profesores que imparten los 7 grados y los 15 másteres universitarios. La Facultad de Ciencias y Artes, con una plantilla de 61 profesores, imparte 8 grados y 4 másteres universitarios. Y la Facultad de Ciencias de la Salud, con 48 profesores, imparte 5 grados y 3 másteres universitarios. Entre todos estos docentes cabe destacar los que en este curso han obtenido el grado de doctor. Enhorabuena a María Sáez de Propios, a María Sánchez Jiménez, a Isabel García Izquierdo, a Rodrigo Encinar Martín y a Eva Pilar López. Además, en este curso 23-24, las facultades han conocido la verificación de varias titulaciones por parte de AXUCIL y del Consejo de Universidades, como son el grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Entornos Virtuales, el Máster Universitario en Ingeniería Industrial, el Máster Universitario en Promoción Profesional para la Gestión de Crisis en Seguridad y Defensa y la reverificación del grado en Derecho. De esta forma, la oferta académica de la UCAP sigue creciendo. También lo hace la formación complementaria, con 44 títulos propios y más de 156.000 alumnos.
Estas facultades no solo imparten clases, sino que también organizan un gran número de actividades formativas, entre las que destaca la edición número 83 del Encuentro de Universitarios Católicos, el Congreso La Misión de los Laicos, las jornadas del Centro de Estudios, Investigación y Formación del Profesorado, jornadas de farmacia, psicología y enfermería o cultura de defensa. Sin olvidar el programa Aula Abierta, que ofrece una formación universitaria específica altamente cualificada. La educación en una universidad va estrechamente ligada a la investigación, un área de gran importancia en la UCAP y que cada año crece más. Solo en este curso 23-24 se han presentado 43 proyectos de investigación nacionales e internacionales y están trabajando 23 grupos de investigación y 15 cátedras, algunas de ellas con instituciones y empresas. Y otro pilar de la UCAP, junto a la educación y la investigación, son los diferentes servicios de la universidad. Su trabajo diario hace posible el crecimiento de la UCAP. Algunos de los más destacados son el trabajo de la Dirección de Calidad, con todos los procesos de calidad puestos en marcha en años anteriores, y la participación en diversos congresos y seminarios. El aumento de los fondos electrónicos de la biblioteca, que cuenta con 16.000 libros en papel, 21.000 electrónicos y más de 17.000 revistas electrónicas. El servicio de publicaciones ha aumentado el número de publicaciones y nuevos manuales. Desde comunicación se han difundido todas las noticias, jornadas, congresos y actividades. El negociado de becas ha gestionado más de 1.000 becas y ayudas por un importe de más de 1,5 millones de euros. A través del SEPIE, más de 1.200 alumnos han realizado prácticas en empresas. Además, ha aumentado el número de convenios marco de prácticas. El servicio de atención al estudiante ha orientado a los alumnos con dificultades de aprendizaje y problemas personales. Se han organizado diversas conferencias, cursos, campañas de extracción de sangre, actos del coro y del grupo de teatro gracias al servicio de extensión universitaria. El servicio de deportes ha celebrado numerosas jornadas y conferencias de contenido deportivo, como la Gala del Deporte o la participación del Trofeo Rector, entre otras. La Oficina de Transferencia de Conocimiento y en colaboración con la Fundación Universidades de Castilla y León ha participado en la estrategia Universidad Empresa, proyecto TQE 2021-2023 y se ha planificado el plan TQE 2024-2027. El Aula de Lengua y Cultura Española ha organizado la edición número 25 de los cursos de Lengua y Cultura Española. El CPD ha desarrollado, asesorado y mantenido las aplicaciones informáticas necesarias. Se ha potenciado la movilidad internacional, tanto para el PDI como para el PAS, siempre a través del Departamento de Relaciones Internacionales. El Servicio de Promoción ha desarrollado numerosas actividades promocionales. Los servicios generales y de mantenimiento se han encargado de la conservación y el adecuado funcionamiento de las instalaciones. Y, gracias a Pastoral y Capellanía, se han organizado convivencias, ejercicios espirituales, muchas actividades de voluntariado y cursos de formación. En el curso 2023-2024 también ha habido acontecimientos singulares que cabe destacar, como por ejemplo la autorización de la creación de la Facultad de Humanidades y Educación, con Fernando Romera como decano. La reforma del edificio anexo, ampliando los laboratorios en un edificio que mejora la eficiencia energética y la producción de energía para autoconsumo del edificio, al incorporar la tecnología innovadora de los vidrios fotovoltaicos de Onyx Solar. El aumento de acuerdos de colaboración con instituciones públicas y privadas, las actividades de la Cátedra John Henry Newman y del Instituto Berit de la Familia, la celebración del Congreso Internacional Mujeres en la Iglesia, la puesta en marcha de la Cátedra Instituto Hervás UCAP de Humanismo Cristiano, la 20ª edición del Programa Interuniversitario de la Experiencia, las jornadas organizadas por el Centro de Formación e Investigación en Gestión de la Seguridad, jornadas, cursos y actividades organizadas con la Subdelegación de Defensa en Ávila en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Defensa y la formación permanente con la Comandancia de la Guardia Civil. Las distintas actividades programadas por las cátedras Santa Teresa de Jesús sobre estudios de la mujer, Adolfo Suárez, Cultura de Defensa, Estudios Policiales, Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, Comité Español e Isabel la Católica. Las actividades realizadas por la Business School, la organización de seminarios y learning,
y la colaboración con la Escuela Nacional de Policía para potenciar los estudios oficiales y propios de criminología con una proyección internacional a través de la Escuela Iberoamericana de Policía Iberpol. Todo esto ha llevado a la Universidad Católica de Ávila a tener varios premios y reconocimientos, como el de ser la segunda universidad en empleabilidad de España y la primera en Castilla y León, a estar entre las 25 mejores universidades de España según Forbes, a ser reconocida en educación de calidad dentro de las clasificaciones de impacto universitario de THE, a obtener la máxima calificación en la auditoría de evaluación Newman sobre responsabilidad social universitaria, a ser la primera universidad de la región en gestión de investigación y segunda en tasa de éxito según la Fundación CID, y a obtener los premios Vocera del Grupo Promecal por su compromiso con la sociedad abulense y el galardón de educación otorgado por el diario La Razón Castilla y León. El pasado 15 de junio, los alumnos que terminaban sus estudios se graduaron en un acto que contó con dos padrinos destacados, Ana Martín, profesora de fisioterapia de la UCAP, y Pablo Serrano, director del Diario de Ávila. 2023-2024 ha sido un curso académico de mucho trabajo, de esfuerzo, de reconocimientos, un curso clave para el crecimiento de la Universidad Católica de Ávila. Tiene la palabra el doctor don Fernando Romera Galán, decano de la Facultad de Humanidades y Educación, para pronunciar la lección inaugural. La literatura en el tiempo del olvido. Leer para educar. Buenos días, excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Ávila, gran canciller de la universidad, excelentísima y magnífica señora rectora de la universidad, excelentísima presidenta del consejo directivo de la universidad, excelentísimos rectores, excelentísimos e ilustrísimos miembros del consejo de gobierno, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares, religiosas y académicas, compañeros profesores y personal de administración y servicios, queridos alumnos, señoras, señores, amigos todos. Andaba uno revisando este verano un artículo sobre educación bajo el calor de Cabo de Palos cuando recibí la llamada de nuestra rectora solicitando mis servicios para impartir esta primera lección del curso 24-25. A estos honores se les une siempre la misma pregunta, por la que habremos pasado todos los que hemos compartido este atril. ¿Y ahora de qué hablo yo? La providencia siempre se las arregla para que la oigamos, hasta en las condiciones más adversas, meteorológicas, en este caso, pues rozábamos los 40 grados, y consideré con buen criterio, espero, que uno puede hablar de 4 cosas con conocimiento de causa y sin caer en mucho error. Así que anoté el título de esta lección: La literatura en tiempo del olvido, leer para educar. Quiero explicar brevemente el porqué de este título. A nadie se le escapa que la lectura es el gran ejercicio de memoria de la humanidad. La literatura siempre es universal porque está guardando la intimidad del ser humano para el futuro. En las historias se depositan las mismas ideas, ansiedades y dificultades que vivimos los coetáneos de sus autores, pero nos hallamos en los tiempos de la desmemoria, de la tabula rasa de la historia. Frente a la necesidad de pasado para configurarnos y reconocernos, hemos optado por depositar todo nuestro interés en el futuro. Los estudios de filosofía, de historia y en buena parte de literatura se ven borrados de los planes de estudios de nuestros alumnos. La literatura se ha reconvertido a un mero trabajo de memorización de autores y obras de las que apenas se leen unos párrafos para terminar en el consabido comentario de texto. Hubo un tiempo reciente en que la lectura era la forma más elemental de aprender, de educarse, pero hemos pasado a obsesionarnos con educar para la lectura, olvidando quizá la función esencial de un libro, que es enseñarnos cosas,
desde que la ficción tenía incluso una forma esencialmente oral. Quien leía y quien escuchaba buscaba indagar en las vidas de otros para conocer y aprender, además de para entretenerse. Leer nos ha hecho a todos los que hemos leído mucho conocer experiencias para las que hubiéramos necesitado muchas más vidas de la que se nos ha dado. La educación tradicional, tan denostada, valoraba la lectura por sí misma como una regla no escrita. Leer era aprender y el saber provenía de la lectura. ¿En qué momento el proceso se invirtió? En algún momento de la historia reciente se pasó de leer para tener educación, para tener un saber, a educar para leer. Hay un momento en la historia reciente, en torno a los años 70, cuando en la sociedad estadounidense se produce la incorporación de las clases más humildes al mercado laboral. Esa nueva población provenía de lo que hoy denominamos clases racializadas, que habían adquirido una cultura y una educación suficientes para incorporarse al trabajo y subirse al ascensor social del sueño americano. Sin embargo, esto no ocurrió. La escuela tradicional no mostraba ser adecuada para consolidar el cambio democrático que exigía una igualdad efectiva entre las clases sociales que surgían de la equiparación racial, y un título educativo no significaba tampoco una garantía de ascenso social, ni siquiera de un trabajo digno. La escuela tenía que volverse eficaz y había de volcarse en formar alumnos competentes. Las competencias, muy valorables por otro lado, las que deberían aprender los estudiantes y enseñar los educadores eran, ya sabemos, capacidad de razonamiento, de resolución de problemas, de comunicación y de espíritu de equipo. Y la escuela, por lo tanto, dejaría de ser el lugar de la formación cultural de las personas para dejar todo codificarse en una estructura social de la escuela, para convertirse en una formadora de trabajadores. Este razonamiento no me pertenece a mí, sino a Adolfo Scotto, profesor de Historia de la Pedagogía en la Universidad de Bérgamo, y a su interesante libro Senza educazione, i rischi della scuola 2.0, sin educación, el riesgo de la escuela 2.0. Creo que aún no está traducido al castellano y sería bueno que lo estuviese. En este libro se explica esa ligazón de la escuela actual al mercado laboral. Luego, leer ya no es una base suficiente para una educación eficaz, en tanto no aporta un índice competencial suficiente para el mercado laboral. A lo largo de los años, sin embargo, se consideraron también otra serie de competencias que, si bien no se adecuaban al mercado, sí eran precisas para intervenir en esos valores que la sociedad exigía. Se entendía que para ser un ciudadano formado habría que ser también un ciudadano leído. Por lo tanto, la lectura volvió a ser precisa, pero no tanto ya para una formación individual plena como para la formación general de la sociedad. Así, las modas lectoras pasaron por éxitos editoriales siempre ligados a esas modas, como la literatura histórica, la guerra civilista, la de los libros de autoayuda o la de la novela juvenil. Indudablemente, estas modas han aportado no pocas grandes obras a la literatura universal. Sería un error grave no reconocerlo, pero también lo sería negar que desde esta perspectiva la literatura clásica, la historia de la literatura, quedaba herida de muerte, relegada a ser una reliquia para los filólogos con gafas y amor por el pasado. Es decir, ya no se precisaba una lectura destinada a la educación, sino una educación destinada a la lectura. Ya no importaba leer para formarse, sino una formación para leer. Lo importante, parece ser, es que los jóvenes lean. Todos hemos escuchado la frase, no importa lo que lea un niño, lo importante es que lea. Ha ido penetrando en la sociedad y convirtiéndose en un axioma que se reverencia desde las escuelas hasta los hogares, pero pocos errores tan graves en relación con la lectura y la literatura. La lectura siempre ha de estar dirigida, no tanto por alguien, sino dirigida a algo.
incluso al entretenimiento, ¿por qué no? Pero no es bueno ni útil leer sin una función que otorgar desde nuestra individual búsqueda de sentidos para el mundo. Uno de los pilares de la educación literaria es que existe un método, una manera de leer que va más allá de la conquista de la idea principal y de las ideas secundarias, o de las figuras literarias que aparecen en un poema, o del contexto sociocultural en el que se inserta un texto literario. No se debe leer cualquier cosa, sino mantener una serie de intereses de lectura, más aún en las edades más tempranas. Los lectores competentes no han sido nunca los que son capaces de hacer un comentario, ni los que saben a qué época pertenece una novela, sino los que conectan entre sí las lecturas, los libros, los que entienden qué mecanismos hacen que una novela funcione, quienes entienden el extrañísimo fenómeno por el que la literatura nos hace vivir la ficción como si fuera una realidad ante nuestros ojos, el porqué de que un autor sea capaz de engañar a nuestro cerebro hasta el punto de no hacerle distinguir ficción y realidad. Pongamos un ejemplo. Todos conocemos el capítulo del Quijote en el que el hidalgo se enfrenta a los molinos de viento. Para todos la locura de Don Quijote es inconmensurable porque se dan dos fenómenos: que los molinos son una realidad verosímil que muchos conocemos en los campos de la Mancha, y por otro lado, que junto a Don Quijote se encuentra Sancho, que nos advierte del error, con su mentalidad racional y lógica. Todos seleccionamos la mirada de Sancho y advertimos la locura de Don Alonso y el terrible desenlace de la escena. Pero vamos más allá del texto. Los molinos de viento se comienzan a instalar en la Mancha en torno al último cuarto del siglo XVI, es decir, la época en la que viviría Don Quijote. Es muy probable que Cervantes pensara en situarlos ante una innovación tecnológica que solo un campesino conociera, no un hidalgo. Luego quizá Don Quijote se viera muy desconcertado ante los molinos. Esto es historia. Pero hay algo más profundo que le pertenece a la teoría de la literatura. Ni los molinos, ni Don Quijote, ni Sancho existen. Son todos tan falsos como los gigantes contra los que arremete. En cualquier otra novela en la que se hable de gigantes terribles, estaríamos dispuestos a imaginarlos como cualquier otro personaje, pero en esta historia no. Así que culpamos de locura al pobre Don Alonso, que vive en un mundo tan irreal como la propia novela que protagoniza, y nos olvidamos de que sus molinos son tan inexistentes e irreales como los gigantes. Cervantes es el gran narrador de la historia de la literatura porque nos engaña constantemente desde su propia teoría literaria y somos inconscientes de ello en el proceso de lectura. La literatura vive de esa magia que, a pesar de todo, nadie nos enseña nunca en nuestras etapas educativas, porque sencillamente no encaja en ninguna de las competencias que nos acercan al mercado laboral. Y sin embargo es la que nos hace aprender a vivir en la piel de otros. Necesitaríamos muchas vidas para aprender lo que aprendemos en nuestras lecturas. No lo digo yo, lo acaba de escribir hace unos meses el Papa Francisco. Leo textualmente. Se debe reconocer que la literatura es como un telescopio, según la célebre imagen acuñada por Proust, enfocado en los seres y en las cosas, imprescindible para concentrarse en la gran distancia que lo cotidiano traza entre nuestra percepción y el conjunto de la experiencia humana. La literatura es como un laboratorio fotográfico en el que es posible elaborar las imágenes de la vida, a fin de que descubran sus delimitaciones y matices. Esto es para lo que sirve la literatura, para desarrollar las imágenes de la vida, para preguntarnos sobre su significado. En pocas palabras, sirve para hacer eficazmente experiencia de vida. Fin de la cita. El proceso psicológico que se produce al leer parece ser similar al que se produce en nuestro día a día, y el cerebro activa zonas similares cuando en la ficción sentimos miedo, dolor o alegría. Incluso cuando leemos acerca de un movimiento concreto, como mover un remo o pisar un freno, también se activan esas zonas relacionadas con procesos motores.
Todo ello, además de las correspondientes a la de interpretación y producción lingüísticas. Es decir, nuestro cerebro experimenta una realidad que se asemeja a la vida. Leer, por ello, nos hace vivir literalmente otras vidas. Pero todo esto pasa desapercibido para profesores y alumnos que reproducen mecanismos de aprendizaje más ligados a la pura comprensión lectora que a los procesos vitales. Más allá de nuestro conocimiento histórico de los primeros textos literarios, la literatura como ficción y como significación del mundo proviene de la esencia misma del lenguaje. El lenguaje verbal nos permite hablar del mundo sin tenerlo presente físicamente. Nos lo sugiere y nos lo evoca, pero no nos es necesario. Si yo ahora les propongo pensar en un perro, los elementos básicos que extraemos de esta palabra no nos permitirán imaginar una vaca. Pero cada uno de nosotros habrá evocado uno distinto, en función de su experiencia del mundo o en función de sus deseos, fobias o imaginación. Las posibilidades que toda lengua simbólica ofrece al ser humano son tan grandes que debió de entenderse en sus primeros momentos que había un componente mágico en esta facultad de hacer aparecer en la mente una imagen clara de un referente. Las teorías del siglo pasado que se abrieron acerca del lenguaje fueron creando la certeza de que una lengua es una herramienta más procedente de la evolución humana, algo así como la rueda o el microondas. Estas tesis, fundamentalmente generativas y estructuralistas, es decir, teorías muy ideologizadas y materialistas, que contemplan al hombre como un objeto más de análisis y que encuentran en el lenguaje la excusa perfecta para definir una cierta conciencia colectiva, aún hoy nos hacen enseñar en nuestras clases la lengua como una estructura analizable de elementos gramaticales comunes que han de encajar en convenciones sintácticas. La insistencia de los planes de estudio actuales para los alumnos de secundaria y bachillerato a este respecto son literalmente exasperantes. Hemos conseguido hacer creer a varias generaciones que el estudio de la lengua es un estudio eminentemente descriptivo en el que lo importante es si el sujeto concuerda con el verbo o si el complemento directo es o no preposicional. En sus caras veo que sí. No sé si esto se podría tomar como un estudio estadístico para un futuro artículo, pero les aseguro que estarían por aquí los datos. Y sin embargo, hemos dejado de lado lo esencial de nuestra capacidad comunicativa lingüística, que, como apuntaba Wittgenstein, implica que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. O mejor, que mi lenguaje aparece limitado donde aparece otra persona. O en resumen, que no hay un lenguaje común puramente colectivizado, sino un lenguaje personal que tenemos la obligación de acrecentar y cuidar para ser capaces de comunicarnos eficazmente con los demás. Y lo que es más, de ser capaces de entender ese mundo simbólico que hemos ido creando. A todas luces, lo que se está haciendo hoy en día con la educación lingüística no termina por registrar esa utilidad, por más que se insista en fomentar la capacidad de comprensión y creación en los adolescentes. Si no consideramos nuestra capacidad lingüística como algo más que una herramienta pura de comunicación. Y en esa tesitura es donde nos encontramos también con la literatura. Muy posiblemente los textos de ficción más antiguos fueran historias breves de situaciones cotidianas o de la naturaleza. Los grabados en huesos largos hallados en la cornisa cantábrica española y sur de Francia, pertenecientes casi todos al magdaleniense, representan habitualmente y de forma recurrente cérvidos perseguidos por lobos o algún otro tipo de carnívoro. Sabemos que hay un intercambio de arquetipos narrativos en esas mismas pinturas que se repiten imágenes antropomorfas de algo parecido a un ser que levanta sus brazos al cielo. Y todo ello aparece desde los grabados en Foscoa, en Portugal, hasta el sur de Francia. Todo lo cual nos hace pensar en breves historias que podrían ser contadas y transmitidas en diferentes regiones y que serían la base para los primeros textos literarios orales. Algunas teorías, difícilmente demostrables, es cierto, quizá algo especulativas, apuntan a que estas breves historias están también detrás de los relatos tradicionales que han llegado hasta nuestros días,
como los cuentos de hadas, y que no son más que arquetipos populares que se repiten a través de todo el territorio ocupado por las lenguas indoeuropeas, es decir, buena parte de Eurasia. Relatos que llegaron hasta hace apenas 100 años de la misma forma oral en que se transmitían por siglos relatos como Blancanieves, Los 7 cabritillos o Cenicienta. Hasta hace poco Aladino, antes de que se convirtiese en Aladín, y otros muchos relatos de este tipo. Estos textos orales no variaban esencialmente los relatos que durante milenios apenas han cambiado, como demuestra la similitud entre los arquetipos encontrados en Rusia por Prop o los hallados en España por ejemplo, hace unos 100 años, Aurelio Macedonio Espinosa. Nos asombramos de que un texto oral respete fidelidad por el original durante décadas. Pensamos que no existiendo conexión temporal con los hechos, estos se tergiversan, pero la tradición oral es más fuerte que la escrita en la mayoría de los casos. Puede perderse un texto escrito, pero es muy difícil que se olvide una historia de importancia social que se cuenta de generación en generación. La oralidad presenta recursos suficientes como para que durante siglos el relato no cambie en lo esencial. Que un texto evangélico haya sido escrito apenas unas décadas después de la resurrección de Cristo significa casi un apego a la realidad inmediata, de la misma manera que la estructura de un cuento tradicional no ha variado apenas a lo largo de centurias. Y sin embargo, obviamos la riqueza de la transmisión oral en las aulas, la importancia de los relatos primigenios como forjadores de nuestra actual forma de novelar o de contar historias en aras de una pretendida historia literaria que no es tal si la desligamos de nuestros orígenes lingüísticos. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿cómo es posible la existencia de una asignatura de lengua y literatura en la que no se explique ni mínimamente la orgánica unión de lenguaje y creación literaria? Si le preguntamos a un alumno de enseñanzas medias, y quizá de universidad también, qué tiene que ver la una con la otra, nos dirá sencillamente que la literatura se escribe en una lengua. Decíamos que la literatura nace de una de las consecuencias simbólicas de la aparición del lenguaje verbal, la capacidad de nombrar al mundo de manera independiente de éste, es decir, la capacidad de crearlo como un catálogo de vínculos de ideas más allá de que esas ideas mantengan ciertos patrones comunes para sus hablantes. Hablamos con ideas, no con referentes, no con objetos. Vivimos en un mundo ideológico, hasta en sus elementos más sencillos, por la misma razón por la que uno imagina un perro diferente cuando pronunciamos esa palabra. Convivimos en un mundo de connotaciones, de significaciones añadidas y restadas según nuestros criterios propios, nuestras sociedades o nuestros grupos de elección. Y tenemos que gestionar esas ideas que proceden de nuestra comprensión semántica del mundo sin que nadie nos haya enseñado nunca a hacerlo, sin que nadie nos haya explicado jamás que todo está en esa capacidad humana de nombrar al mundo y de imaginarlo. Y digo capacidad humana porque hasta la fecha nadie ha podido demostrar que ningún otro animal tenga la capacidad de crear un lenguaje simbólico propio, por más que algunos sean capaces de utilizar o comprender lejanamente el nuestro. Para que el ser humano haya podido llegar a todo esto, debieron darse complejísimos procesos neurológicos y craneales que no se han dado en otras especies y que no vamos a desarrollar ahora, por supuesto. Pero pongamos un ejemplo. En la corteza parietal se encuentra nuestra capacidad visoespacial, aquella que gestiona la relación entre el cuerpo y el entorno y el ambiente en el que se mueve. Esa zona y su labor es importantísima para forzar simulaciones visuales y, por lo tanto, para forjar la imaginación visual y, a partir de ella, las hipótesis de futuro. Toda narración es imposible sin ella, sin la concepción del tiempo. Pero yendo aún más lejos, cualquier operación gramatical verbal que utilice un tiempo de futuro, de hipótesis o de condición depende de esas percepciones que hemos ido creando en ciertas zonas de nuestra corteza parietal. Es decir, sin esas estructuras no existiría la literatura. Quienes estudian la arqueología craneal defienden que ni siquiera los neandertales tendrían tan desarrollada esa zona como los sapiens, lo que nos devuelve a la peculiar humanidad de nuestra especie
en relación con el lenguaje y la creación. Todo confluye en esa extrañísima capacidad del Homo sapiens para desarrollar un lenguaje simbólico que sea capaz de pensar y comunicar ideas tan complejas. La propia gramática depende de esas peculiares construcciones cerebrales por cuanto somos capaces de distinguir una acción de una sustancia, es decir, un verbo de un nombre, o una temporalidad de otra, un presente de un futuro, o de integrar el ambiente en términos de nuestro mapa somático, lo que nos lleva a la percepción de los pronombres posesivos, etcétera, etcétera. ¿Y quién nos ha contado nunca esa fusión irremediable entre lenguaje e ideas? ¿Es posible convivir con las ideas sin saber su origen lingüístico? ¿Somos conscientes del milagro que supone usar ese lenguaje que hemos denostado hasta convertirlo en un útil no más trascendente que una llave inglesa? No es esta una lección sobre teoría de la lengua o filosofía del lenguaje. Es más bien un acercamiento a la necesidad de una nueva educación lingüística y literaria o de una percepción del lenguaje como algo más allá de la herramienta, una práctica y una creación que nos acerca a nuestros pilares humanos, o lo que es lo mismo, a la concepción humanística del aprendizaje de la lengua y de la literatura, más allá de las prácticas de las últimas décadas. En relación con esta humanización social, es habitual escuchar en los medios de comunicación, o leer en cualquier medio de divulgación, o escuchar en cualquiera que quiera aparentar pertenecer a eso que se ha dado en llamar el mundo de la cultura, que leer nos hace mejores y que la lectura parece poder curar cualquier mal social. Nada más lejos de la realidad. Si echamos la vista a acontecimientos históricos recientes, sabemos que entre los líderes del nazismo y del comunismo soviético podemos encontrar no pocos intelectuales de gran bagaje lector. Depositar en la literatura y en la manipulación del lenguaje todos los logros futuros es un error tan grande como el que cometieron, en cierta manera, los ilustrados depositando en la educación todo cambio social plausible. Ni la literatura garantiza el bien futuro, ni la educación es capaz de reformar el mundo sin una operación intelectual anterior. Sin embargo, una y otra creencia se han convertido también en axiomas contra los que, lógicamente, cualquier discusión es infructuosa. Esto que acabo de decir no niega el principio ilustrado por completo. Considero que hay que educar como si la educación pudiera curar los males de la sociedad, aun a sabiendas de que conocemos por experiencia que no es así. De la misma manera debemos operar cuando leemos. Debemos leer como si esa lectura pudiera hacernos mejores, con un proceso previo de duda que permita asegurar una lectura crítica. O lo que es lo mismo, la literatura tampoco opera sobre la sociedad, como pretendería una cultura materialista, sino en las ideas que son puramente individuales, de la misma manera que no se puede operar sobre una lengua y corregirla para construir cambios sociales, como estamos apreciando hoy en día. Leer interesa en cada uno de nosotros y opera en nuestra perspectiva individual, lo que puede modificar la perspectiva ética de un individuo, siempre y cuando esté interesado en ello y existan unos patrones morales que permitan acercarse a los libros como un ejercicio de aprendizaje, es decir, leer para aprender, leer como si la lectura pudiera hacernos mejores. Leer es intercambiar ideas en la práctica con quien escribe. En este mundo recreado individualmente por un autor, ese autor que la crítica materialista de los años 70 trató de eliminar, que influye en cada uno de nosotros y de manera diferente. Por supuesto que la poesía, la literatura, es un arma, como decía Celaya, cargada de futuro, claro que sí, porque hurga en nuestras mentes en busca de nuestro sentir más profundo e interviene en él. Nuestra infancia no hubiera sido la misma sin libros y no ha de ser desdeñada la cicatriz que algún relato ha dejado en nuestro pensamiento. Nadie que leyera Las grandes esperanzas de Dickens en su primera juventud habrá vivido el amor de la manera que alguien para quien esta obra pasara desapercibida. Como decía un buen amigo escritor, no es lo mismo un beso culto que un beso inculto. Y para finalizar esta lección, como deberían finalizar todas las lecciones, quería acabar con dos recomendaciones lectoras.
que dan continuidad a todo esto que acabo de comentar. 2 libros de Nuccio Ordine, La utilidad de lo inútil, donde se encuentra precisamente la base de nuestra literatura, y Clásicos para una vida. Si alguien quiere seguir indagando en la importancia que tienen los libros, les recomiendo vivamente que los lean. Muchas gracias. Tiene la palabra la excelentísima señora doctora doña María del Rosario Sáez Lluguero, rectora magnífica de la Universidad Católica de Ávila. Muchas gracias, excelentísimo y reverendísimo señor obispo y gran canciller don Jesús Rico, excelentísima señora presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila, excelentísimos rectores magníficos de las Universidades Pontificia de Salamanca y San Dámaso, excelentísimos señores vicerrectores y decanos de la Universidad Católica de Ávila, ilustrísimo señor delegado territorial de la Junta de Castilla y León, ilustrísimo señor teniente de alcalde, señor diputado provincial, señor obispo emérito, su delegado de Defensa, secretario de la subdelegación del Gobierno, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, judiciales, académicas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, instituciones, medios de comunicación, amigos de la Universidad Católica de Ávila, profesores y personal de Administración y Servicios, alumnos, señoras, señores, y un saludo también muy especial a los que nos siguen por streaming. Sean todos bienvenidos a este solemne acto de inauguración del curso académico 24-25 que comenzó a principios de septiembre. Acabamos de escuchar una magnífica lección impartida por el profesor, el doctor don Fernando Romera, y que felizmente no nos ha hablado del tema de moda, que como saben es la inteligencia artificial. Leer para educar, leer para ser libres. Curiosamente, libro y libre tienen la misma raíz latina, liber. El hombre aspira a la verdad y a la libertad, y para ejercer mejor la libertad tiene que buscar la verdad que se encuentra depositada en los grandes libros que atesoran el conocimiento universal. Un buen ejemplo de grandes lectores y de lo que influye la lectura en una persona lo tenemos en nuestra santa, en Santa Teresa de Jesús. Enhorabuena, Fernando, por tu lección. Comenzamos un nuevo curso tras un año en el que hemos comprobado que con ilusión, con esfuerzo, con voluntad, la Universidad Católica de Ávila es capaz de hacer grandes cosas
y mayores cosas veremos si somos fieles a nuestro proyecto de universidad. Han podido ver en el vídeo que se ha proyectado como síntesis de la memoria académica algunas de las actividades desarrolladas durante el curso pasado en los ámbitos de docencia, de investigación, de transferencia, evangelización y acción social. Seguimos contribuyendo al desarrollo y crecimiento de Ávila como ciudad universitaria. Hacer de Ávila una ciudad universitaria es algo que nos compete a todos los que estamos hoy aquí: administraciones, empresas, instituciones. Tenemos que poner en valor las ventajas de estudiar en una ciudad como la nuestra y lo que contribuye al desarrollo local la existencia de una universidad y lo que aporta la movilidad estudiantil y las posibilidades de internacionalización. No voy a hablar de nuestro patrimonio histórico y espiritual, que son otro gran atractivo. Muchas veces me he preguntado y me pregunto, ¿por qué no hay más universitarios nacionales y extranjeros estudiando y viviendo en Ávila? Aquí les dejo la pregunta para que cada uno asumamos nuestra responsabilidad. Querida comunidad universitaria, hoy nos podemos felicitar porque gracias a vuestro esfuerzo, compromiso y trabajo hemos crecido en titulaciones, en número de alumnos y de trabajadores. Vamos mejorando y ampliando infraestructuras. Hemos dado un gran impulso a la investigación y nos vamos expandiendo en nuestros centros adscritos. Y esto está muy bien. Somos una universidad católica, joven, pequeña, pero llamada a ser grande, y ello depende de lo que seamos a partir de este momento en el que nos encontramos. Actualmente hay una gran oferta educativa. Cada vez hay más universidades y menos alumnos, y existe una gran competitividad. No lo tenemos nada fácil. Es verdad que algunas universidades son un puro negocio empresarial. Podríamos decir que son universidades sin alma, o mejor, que no tienen corazón. Creo que esto es lo que nos diferencia y lo que tenemos que poner en valor. La UCAD nació del corazón de la Iglesia para servir a la sociedad, formando a las nuevas generaciones y contribuir a la evangelización de la cultura. No es una empresa más en la que hemos encontrado un lugar para trabajar o hacer carrera y ganarnos la vida. Si alguno piensa así, pronto se sentirá frustrado. Que nuestra Universidad Católica sea una universidad de calidad es algo por lo que debemos trabajar, pero debemos ser conscientes que ello no es suficiente. Las universidades católicas no podemos limitarnos a conceder únicamente títulos profesionales de calidad y a garantizar carreras ambiciosas. La Iglesia espera, como dijo el Papa Francisco, que nuestras instituciones superiores se distingan por ser universidades que, ofreciendo su servicio educativo, estén dispuestas a transmitir un sistema de valores basado en el reconocimiento de la dignidad de la persona. Hay dos aspectos que nos caracterizan: nuestra identidad y nuestra misión. El primer aspecto de una universidad católica no puede prescindir, ni ahora ni en el futuro, es el de la propia identidad. Sin ella, la universidad se alejaría de la misión de educar a ejemplo de Jesús Maestro y se convertiría en una fábrica de títulos profesionales. La Constitución Apostólica Scorde Ecclesiae define a la Universidad Católica como una comunidad académica que se distingue por una inspiración cristiana no solo de cada miembro, sino también de la comunidad universitaria como tal. Por una reflexión continua a la luz de la fe católica sobre el creciente tesoro del saber humano al que trata de contribuir con sus propias investigaciones. En tercer lugar, por la fidelidad al mensaje cristiano tal y como es presentado por la Iglesia. Y en cuarto lugar, por el esfuerzo institucional
al servicio de la sociedad y de la familia humana en su itinerario hacia aquel objetivo trascendente que da sentido a la vida. El segundo aspecto al que no puede renunciar una universidad católica, ni en el presente ni en el futuro, es la misión por la que se une a la hermosa tarea de la evangelización. Para Escor de Ecclesia, esta evangelización se encuentra orientada hacia una presencia pública, continua y universal del pensamiento cristiano en todo esfuerzo tendente a promover la cultura superior y también a formar a todos los estudiantes de manera que lleguen a ser hombres insignes por el saber, preparados para desempeñar funciones de responsabilidad y a testimoniar su fe ante el mundo. En una universidad católica, esta presencia se traduce sobre todo en el diálogo continuo y científico entre la fe y la razón, en la búsqueda de la verdad sobre el hombre, la verdad sobre la naturaleza y el mundo. La UCAD tiene una misión fundamental por la que apostamos y es la formación integral de nuestros alumnos, que busca la excelencia en los aspectos profesionales, pero que pretende abarcar a la persona en su totalidad y procura la activa implicación de los estudiantes. La enseñanza no es una escueta o mera comunicación de contenidos, sino una formación de jóvenes a quien habéis de comprender y querer, en quienes debéis suscitar esa sed de verdad que poseen en lo profundo y ese afán de superación. Sed para ellos estímulo y fortaleza. Estamos en un mundo cambiante e inestable. Los jóvenes están cambiando. A nadie se le escapa la incidencia de las tecnologías en sus vidas. Ha cambiado la forma de relacionarse. Ahora, y seguro que muchos de vosotros lo sabéis, se hacen novios en las redes. Ha cambiado la forma de aprender, han cambiado sus intereses. El problema de la salud mental en los universitarios es un hecho patente y constatado junto a la falta de sentido en sus vidas. Por otro lado, la ideología de género se está imponiendo como una nueva dictadura basada en los sentimientos y sin ningún fundamento ni biológico ni científico. Esta influencia puede llevar a la confusión, la inseguridad y a decisiones de vida destructivas para muchos jóvenes. Hemos de empeñarnos cada día más en la atención individual y de seguimiento personal de cada uno de nuestros alumnos, y sé que eso requiere nuestro esfuerzo y dedicación, pero merece la pena. Gracias a todos por vuestra implicación en la tarea de educar en las aulas, en los pasillos, en los laboratorios o en el bar, porque la tarea de educar es la tarea de cada uno de nosotros, independientemente del puesto que ocupemos en la universidad. Estamos formando hoy a las personas de mañana. En definitiva, una universidad católica ha de ser ante todo una universidad de calidad, con nivel científico como el resto de las universidades, y cumplir la misión propia de docencia, investigación y transferencia de conocimiento. Pero además está llamada a contribuir a la evangelización de la cultura para la transmisión de la fe, buscando la verdad, buscando el sentido de la vida, de la muerte, la justicia, la paz, la historia, la reflexión ética, la honradez y la búsqueda del fundamento de las cosas. Ese es el sentido y la misión de nuestra existencia como Universidad Católica de Ávila y nuestra humilde aportación a crear una sociedad mejor. A esto nos ayudará el Señor, que nos propone ser sencillos y eficaces como la sal o como la lámpara que da luz sin hacer ruido. Gracias por vuestro esfuerzo por educar y transmitir a nuestros alumnos lo mejor de vosotros mismos, por enseñarles el uso de la razón en la búsqueda de la verdad, por ser testigos antes que maestros. Gracias porque además de investigar, conseguir sesenios y acreditaciones, procuráis dar una formación integral a nuestros alumnos, y eso es una de las mejores contribuciones de la universidad a la sociedad.
Aprovecho esta ocasión para agradecer a todas las instituciones, medios de comunicación, empresas y particulares vuestra colaboración y ayuda. Agradezco al Ayuntamiento, la Diputación, a la Junta de Castilla y León, a los amigos de la Universidad su colaboración. Gracias también al complejo hospitalario y a los colegios diocesanos y al resto de colegios que, junto con numerosas empresas, facilitan la formación práctica de nuestros alumnos. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes por su compañía, al coro, a los músicos, al personal de protocolo, a los alumnos y a todos los que nos han seguido desde nuestra web. Muchas gracias. Después de este discurso, yo podía guardar los papeles ya porque, como decían los antiguos, Roma locuta causa finita. Excelentísima señora rectora de la UCAD, excelentísima señora presidenta del Consejo Directivo de la UCAD, excelentísimo señor rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, excelentísimo señor rector de la Universidad de San Dámaso, Madrid, excelentísimos miembros de la Junta de Gobierno de la UCAD, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares, académicas, profesores y personal de Administración y Servicios de la UCAD, alumnos, señoras y señores. La universidad debe destacar por la calidad de la investigación y la enseñanza y hacer unos auténticos profesionales, sin olvidar al mismo tiempo que la formación integral del hombre es la finalidad de la educación y debe incluir el desarrollo de todas las facultades, preparando a los alumnos para abrirse progresivamente a la realidad y formarse una determinada concepción de la vida. La universidad es un lugar privilegiado para preguntarse por el sentido de la vida, para encontrar respuestas razonables a los interrogantes más profundos. Es la etapa en la que el joven puede comprometer su existencia en los ideales más nobles. Ojalá que para todos de vosotros, estudiantes, sea una oportunidad de crecimiento en todas vuestras facultades y también de profundización de los lazos de amistad. En el vasto mar de la cultura, Cristo necesita siempre pescadores de hombres, es decir, personas de conciencia y bien preparadas que pongan su competencia profesional al servicio del bien, es decir, en último término, del reino de Dios. Seguid construyendo día a día con entusiasmo y alegría la Universidad Católica de Ávila, logrando que sea un ámbito donde la misión de la Iglesia se haga presente. Es un compromiso que acompaño con mi oración y lo que humildemente pueda aportar. Gracias. Pues nos ponemos ahora todos en pie para proceder a la inauguración del curso. Queda inaugurado el curso académico 2024-2025 en la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Os invito a todos ahora a participar en el cántico del Gaudeamus Igitur.
levanta la sesión. Salimos los últimos horas. Levanta la sesión.